Saludamos al sociólogo Mario Hunda. Él es académico, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Sociólogo Hunda, el país se va enredando en una situación de incertidumbre, de desesperanza, que no estaban en las peores previsiones en los últimos meses. Se hablaba de muchas cosas, pero no de una situación que va rayando con la depresión de la gente y una recesión económica de Ecuador. ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Sí, buenos días, Gustavo. Un saludo a su programa y a toda la audiencia que nos escucha. Efectivamente, la situación es de las más complicadas que ha vivido el Ecuador en los últimos años. No hay una situación como esta en, yo diría, 30, 40 años. No ha habido pues una... Va superando a la pandemia. Exactamente, porque incluso en la época que no existía todavía el sistema interconectado eléctrico, que no existían todavía las represas, la situación no era tan dramática en cuanto a generación de energía eléctrica. Pues yo recuerdo cuando era niño, tenía 8 o 9 años, vivía en un pueblito cerca de Quito, que ahora ya es un barrio de Quito, y se nos iba la luz todos los días 7 de la noche, pero era particular de estos puntos periféricos. En Quito había luz, en las ciudades había luz, con más o con menos, y esta situación es peor que la de aquel entonces. Yo creo que haber retrocedido 50 años en un lapso tan pequeño muestra lo mal que vamos yendo como país y como sociedad. Me parece que en el tema eléctrico, hemos llegado a esta situación por un cúmulo de imprevisiones y uno ya se queda con la duda de si será ineficiencia o será algo buscado, porque es evidente, todo el mundo sabía, todo el mundo sabe siempre que hay periodos de sequía, periodos de estiaje, como le llaman. Y eso no es nuevo, ¿no? Y quizás este es un periodo de sequía mucho más fuerte, no solo acá en el Ecuador, ¿no? Ahí no sé si ustedes han visto los videos y fotografías del río Amazonas, que también son impresionantes, así es. Bajísimo, ¿no es cierto? Digamos entre paréntesis, que en ninguna otra parte de América Latina se está viviendo la situación dramática que hemos vivido aquí, de llegar a tener 14 horas diarias de corte de luz. Yo creo que el asunto parte de, en primer lugar, que a las plantas hidroeléctricas que se hicieron en el periodo de Rodríguez Lara, allá lejos, en 1972-76, las plantas hidroeléctricas que mal o bien hizo Correa, incluso con fallas, con corrupción y con lo que sea, pero había allí una generación eléctrica, no se avanzó absolutamente nada al respecto. Un error del correísmo fue centrar todo en las grandes obras, ¿no? Cuando una visión un poco más prudente hubiera indicado la necesidad de construir centrales hidroeléctricas más pequeñas en distintas zonas del país, porque el estiaje tiene temporadas distintas en un lado y en otro, ¿no? Es uno el estiaje en la Amazonía, otro en la sierra, otro en la costa, y si se hubiera repartido territorialmente de mejor manera las posibilidades de generación de energía hidroeléctrica, no estaríamos en esta situación. Pero por otro lado, luego del finalizado el gobierno de Correa, hemos transcurrido con 3 gobiernos, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso y ahora el gobierno de Noboa. Sin obviar, sociólogo Hunda, esos gravísimos problemas que hubo en la ejecución de las obras hidroeléctricas del correísmo, con corrupción, con ineficiencia. Se dice que tras su gobierno, con Lenín Moreno que le sucedió,
se dejó abandonado un plan nacional de electricidad que preveía un crecimiento acorde también al crecimiento de la demanda en Ecuador. Y eso es verdad, pero yo digo, aunque no hubieran querido seguir el plan de Correa, algún otro plan tenían que haber implementado. Porque dejar sin planificación, ¿no? No solo el incremento de de la generación de nueva energía, sino incluso el mantenimiento de las hidroeléctricas existentes, trae estos problemas, como ya se vio en la época de Sixto Durán Ballén, en donde la falta de inversión en el mantenimiento, la falta de inversión en reparación incluso, llevó a los graves problemas de apagones que tuvimos en el gobierno de Durán Ballén. Todos recordamos incluso la hora Sixto en que adelantaron una hora, nos levantábamos todos a las 5 de la mañana como si fueran las 6, ¿no es cierto?, para tener una horita más de luz y poder realizar las actividades económicas y de otra índole. Y lo mismo pasó al terminar el gobierno de Correa. Ni en el de Moreno, ni en el de Lasso, ni en el de Noboa se hicieron el mantenimiento respectivo para las plantas. Ahora, por otro lado, el Ecuador no cuenta únicamente con fuente de energía hidroeléctrica. El Ecuador tiene también parte de su parque eléctrico en plantas termoeléctricas, a las que tampoco se les dio el mantenimiento y tampoco hubo el crecimiento que tenía que haber habido para solventar eventualidades como estas. Y por si fuera poco, ni en el gobierno de Correa, que lo había anunciado, ni en los gobiernos posteriores, hubo prácticamente ningún esfuerzo para avanzar hacia otras formas de generación de energía. Es decir, eólica, una viento, cadena de negligencia etc. culposa de los distintos gobiernos. Exactamente. O sea, yo creo que la sociedad tiene que pedirles cuenta a los gobernantes y a los partidos políticos que han sustentado esto. O sea, no puede ser posible que nos hayan llevado por, no sé si desidia, por desinterés, por cálculo, por lo que sea, que nos hayan llevado a la situación actual y que nos hayan llevado además a una situación en la que ahora, como corresponde a pensamientos de derecha, nos vengan a decir que la única salida es la privatización. O sea, no puede ser que, siendo que los 3 últimos gobiernos han sido manejados por la empresa privada en alianza con la empresa privada, nos vengan a decir que la salida a esto es nuevamente la empresa privada. Yo creo que la sociedad tiene que empezar a abrir un poco los ojos, a salir un poco de esta falsa confrontación entre el populismo correísta y las derechas que nos han estado gobernando. Pues hay que empezar a mirar hacia otro lado. O sea, si no, la crisis esta, más todas las otras crisis que estamos sufriendo, van a continuar repitiéndose. ¿Cómo afecta esta situación, este escenario, sociólogo Unda, al convivir de los ecuatorianos desde el punto de vista social, político, económico, de salud? Bueno, lo que pasa es que desde todo punto de vista, una crisis energética como la que estamos viviendo, o sea, degrada completamente las condiciones de vida, las condiciones de salud, salud física, salud mental, salud espiritual. O sea, todo se ve trastornado por esto. Pensemos en la economía. O sea, ¿cómo puede ser posible que las actividades económicas se pasen con 14 horas sin energía? Entonces, la salida del gobierno, en parte tiene razón, que las empresas compren plantas generadoras, etcétera, pero eso puede ser válido para empresas grandes. Pensemos en la cantidad de empresas pequeñas y microempresas, microactividades económicas que no tienen la capacidad económica como para solventar la compra de los generadores y el gasto de gasolina o de combustible que implica diariamente para sostenerlo. Debemos tener en cuenta que la enorme mayoría de empresas en el país son microempresas,
¿no? Ni siquiera pequeñas empresas en el sentido que se le da, son microempresas, son como llaman ahora, emprendimientos familiares pequeños. O sea, estos se ven constantemente al borde de la quiebra. Ya estaban pasando problemas antes, peor ahora, ¿no? Entonces el conjunto de la economía, el que se ve afectado, y no solo para ahora, sino para adelante. Entonces empiezan a cerrar, ya han cerrado algunos, por acá por mi barrio hay algunos negocios pequeños que han cerrado, no sé qué esté ocurriendo en otros lados, pero si empiezan a cerrar negocios, han empezado a despedir también trabajadores como producto de esto, ¿no es cierto? Entonces no es solo el problema de ahora, es lo que va a dejar este problema hacia adelante en términos de producción, en términos de trabajo, en términos de posibilidades de reproducción de la vida. Si tomamos este balance desolador, ¿qué perspectivas abre a una campaña electoral en marcha cuando Ecuador estará eligiendo un nuevo gobierno o ratificando al mismo el próximo mes de febrero? Bueno, yo quisiera mencionar solo dos puntitos antes de pasar a esto. O sea, el uno, el que usted mencionaba, que es el tema de la salud, porque se ve afectada la salud, aunque los hospitales, digamos, han mantenido su provisión de luz, pero la salud de las personas se ve afectada, ¿no es cierto? Y la educación. O sea, ¿cómo se puede tener educación de mediana calidad, ¿no es cierto?, si no hay electricidad? ¿Cómo se les puede enviar tareas a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, si no tienen luz en sus casas para realizar las tareas? Si al no tener luz no pueden no pueden conectarse al internet para buscar información, para buscar textos, ¿no es cierto? Los propios docentes nos vemos en dificultades para enviarles indicaciones o responder a las inquietudes de los estudiantes. Entonces todo se ve afectado, ¿no? Y a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención en este periodo es la impavidez con la que como sociedad hemos vivido este periodo, como si no ocurriera nada, como si fuera algo simplemente de la fatalidad. Si la fatalidad nos dejó sin lluvias, ojalá la fatalidad, o en este caso la buena providencia, nos devuelva las lluvias. O sea, yo creo que una sociedad no puede reflexionar de esa manera. Una sociedad tiene que ser propositiva, tiene que ser crítica, tiene que mirar los problemas de frente. Ahora, y esto sí tiene relación con la pregunta que usted me hacía sobre las elecciones. ¿Cómo irá a afectar esto a las elecciones? Ahorita no lo sé, ¿no es cierto? La sociedad ecuatoriana, los votantes, la mayoría de votantes, ¿no?, las grandes capas de jóvenes que son la mayoría de votantes, irán a hacer una reflexión compleja, ¿no es cierto?, que tope los diversos aspectos de esta problemática, o se quedarán con las simplezas que aparecen en el TikTok, en el Instagram, en donde en medio minuto, en un minuto, se echa la culpa a uno, se echa la culpa al otro y evidentemente no se mira el problema en conjunto, en donde incluso los candidatos han dejado ya de hacer alguna reflexión, ¿no es cierto?, un poquito sostenida de cara a sus votantes, y se han volcado al TikTok, en donde en un minuto obviamente que no se puede decir nada más que una pequeña consigna y presentarse como Salvador o presentar a los demás como los demonios. Si es que no logramos salir de esto, yo me temo que no vamos a superar las crisis. Y no me refiero únicamente a la crisis energética. Tomemos en cuenta que si tenemos elecciones en febrero es porque el gobierno de Moreno fue un gobierno absolutamente débil, ¿no es cierto?, que llevó a una nueva polarización entre el correísmo y la derecha, el triunfo de Lasso en segunda vuelta, el fracaso político de Lasso que se expresó en la muerte cruzada, que es una suerte de harakiri, digamos, gubernamental, como no habíamos visto nunca antes en el país. Obviamente no existía el mecanismo de la muerte cruzada, pero un gobierno que a medio camino ya declare que es incapaz de seguir gobernando, yo creo que sí muestra que hay una crisis en la política, una crisis
en los liderazgos políticos, una crisis en las élites políticas que son incapaces de plantear programas serios para los problemas que enfrenta el país. Y el gobierno de Noboa inicia con la misma debilidad política que empezó el gobierno de Lasso, porque el gobierno de Noboa es fruto del voto por el mal menor, ¿no es cierto? Noboa fue el segundo candidato más votado en las elecciones últimas y llega a la presidencia por el hecho de que un 30% adicional a los votos que él consiguió consideraba que no quería que vuelva el correísmo, pero nosotros seguimos presos entre correísmo o derecha y la crisis sigue, y no solo sigue, la crisis se profundiza y abarca cada vez más ámbitos, más espacios de la convivencia social. Y nosotros no vemos, desgraciadamente, en el escenario inmediato fuerzas políticas que se salgan de esa falsa dicotomía, de esas falsas dinámicas, de esas falsas oposiciones que por intereses inmediatos tanto el correísmo como las derechas han puesto a circular y que nosotros como sociedad hemos sido incapaces de desmontar, de desbrozar, de desvelar, ¿no es cierto?, para que la sociedad en su conjunto pueda volcarse a la búsqueda de alternativas distintas, ¿no es cierto? Sin hablemos, sociólogo Unda, de el manejo de la crisis por parte del gobierno, comunicación, que es quizá uno de los puntos más débiles, un talón de Aquiles del gobierno. Aciertos y desaciertos en general en el manejo de la crisis. El gobierno ha querido compartir esta responsabilidad generando un comité asesor en energía, generando otro comité asesor en minería. Algunos de los resultados desde que se crearon estos comités fue la decisión de ir a las 14 horas de corte diario, así como la decisión de integrar un día más a un largo feriado, haciéndolo de 5 días y dejando esta semana laboral en 3. Bueno, yo diría que el hecho de que se incremente un día más al feriado, uno puede darle diversas interpretaciones y en cierto sentido... Le estamos escuchando. Adelante. Sí, a mí se me perdió la señal aquí. Bueno, en todo caso, le escuchamos y le vemos correctamente. Sí, en cierto sentido hasta puede resultar favorable para actividades como el turismo, en fin. Digamos, el problema no es tanto que incluya un feriado adicional. El problema es que no enfrenta, o sea, el tema del feriado adicional, del día adicional, no enfrenta los problemas a los que hay que abocarse, ¿no es cierto? Ese me parece que es el tema fundamental. O sea, es una especie de escapismo, digamos, vamos a darles un poco de tranquilidad, ¿no es cierto? Un día de feriado, un día de vacación, los jóvenes estarán felices porque a los jóvenes les encantan las vacaciones, y yo debo decir, a mucha gente adulta también nos encantan las vacaciones, que vamos a decir que no, pero es como un placebo, ¿no es cierto? Una aspirina para un problema que es muchísimo más grave. El problema del gobierno en comunicación ha sido muy mal manejado porque se quedó con la imagen de la comunicación TikTok que le sirvió para ganar las elecciones, pero que ya no sirve para gobernar y para mantener un contacto persistente, un contacto provechoso, un contacto positivo, mucho menos un contacto con algo de participación, que es lo que se requiere para gobernar, ¿no es cierto? Pero el problema del gobierno no es únicamente la comunicación, es lo que no ha hecho. Recientemente en el canal Ecuavisa se hacía un señalamiento de lo que constaba como inversiones para el sector eléctrico para este año, de lo que no se había hecho casi nada hasta fines de agosto e inicios de septiembre. Entonces el problema va mucho más allá de los TikToks, o de los zapatos rojos en la época de Lasso. Yo creo que estamos llevando a una
a un empobrecimiento absoluto de la reflexión sobre la política, como la política fuera cuestión de entretenimiento y de chiste. La política es una Justamente porque el tiene que ver con la politólogo, convivencia de todos. el politólogo Santiago Basabe reflexionaba sobre esto en un reciente artículo de Primicia, señalando que los problemas reales no están justamente en la pérdida material o pérdidas materiales que sufrimos todos los ecuatorianos, o en eso de tener que vivir en tinieblas por varias horas cada día, que el problema es la incertidumbre, la falta de criterio técnico, la ida y vuelta de distintas versiones y visiones del tema. En resumen, el problema de desgobierno, la desorganización, el caos, un desbarajuste del día a día. Pero eso ocurre porque no hay propuestas, proyectos más que propuestas. O sea, no existe un proyecto de sociedad, no existe un proyecto de país de mediano y de largo alcance. O sea, los últimos gobiernos, ¿qué es lo que han hecho? O sea, manejar el gobierno para el día a día, ¿no es cierto? En algunos casos parece que interesa así el negocio inmediato y nada más. En lo ¿no? económico ha sido una cadena de parches, de ir aumentando prácticamente semana a semana las obligaciones externas de Ecuador para tapar los huecos. Y sin ni siquiera un manejo del corto plazo con un mínimo de previsión. ¿Qué es lo que ocurrió el día de hoy, por ejemplo? Hoy estaba indicado en el lugar donde vivo, nos iban a cortar la luz desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 5 de la tarde a la medianoche. No nos cortaron la luz, no hubo ningún aviso. Yo digo bien que no nos cortaron la luz, por supuesto, pero el gobierno debería avisar. Y cuando llegue el aviso, no hay un aviso de a qué horas suponemos que sí va a haber el corte de luz. Porque si no hay el aviso, uno no puede programar bien sus actividades. O sea, ¿cómo emprendo una actividad para la que a lo mejor voy a requerir 2 o 3 horas y no sé si a la mitad se va a ir la luz? Como medio de comunicación, permítame añadir que esta mañana, aproximadamente a las 8, llegó un boletín desde SENACE señalando que Agoyán estaba produciendo circunstancialmente y que por eso variaban los horarios de cortes de energía el día de hoy. Por lo menos se comunicaron con los medios y hicimos cada uno lo que podía para informar a la población que esperaba ya los cortes, como usted señalaba. Claro, pero el tema, bueno, yo no sé lo que le habrá llegado a los medios, sino más bien el comunicado que circuló públicamente donde no hay ningún horario. Solamente se dice... Claro, no se señaló, se quedó en la incertidumbre el día de hoy, sin horarios específicos. Exactamente. ¿Y cómo se puede organizar un trabajo en ese sentido? Imaginemos que estoy dando clases a un grupo de estudiantes y la actividad requiere el trabajo con las computadoras. ¿Cómo puedo programar esa mínima hora de clase si no sé a qué horas va a quedar? Entonces yo creo que el gobierno, insisto, bien que no nos hayan cortado la luz, si es que hubo un poco más de agua para generar energía, pero el gobierno debería organizar de alguna manera para decir, se va a sostener tanto tiempo, dentro de esto, señoras, señores, jóvenes, adultos, ancianos de la sociedad, organicen sus actividades para aprovechar de mejor manera la energía que la lluvia nos ha dado. Sin eso... Lamentablemente el tiempo se nos agota, sociólogo Unda. ¿Ve usted alguna luz al final del túnel? Bueno, la verdad es que en estos últimos días yo me he vuelto más pesimista, porque no se nota en el gobierno una actitud distinta de la que hemos visto, no se nota en las otras formaciones políticas una actitud distinta de la que ya hemos visto, y como decía, lamentablemente, nosotros en conjunto como sociedad hemos estado absolutamente impávidos, como que el problema no fuera con nosotros. A mí me parece que si la sociedad no comienza nuevamente a tomar protagonismo, a hacer propuestas, a hacerse oír, a decir algo, ni los gobernantes ni los partidos políticos van a modificar sus actitudes. El cambio de actitud de los gobernantes y el cambio de actitud de los partidos políticos depende de que nosotros como sociedad seamos capaces de hacer escuchar voces en sentido distinto, en sentido diverso, ¿no? Y esta es una sociedad muy diversa,
con muchas voces, con mucha capacidad de pensar, que es una lástima que hayamos desperdiciado este tiempo simplemente mirando como en un ring cómo se puñetean los populistas con los derechistas. O una especie de hibernación, diríamos. Así es. Bien. Le agradecemos mucho, sociólogo Unda, por habernos atendido. No, al contrario, yo soy el agradecido con ustedes por permitirme expresar estas inquietudes. Muchísimas gracias. Declaraciones del sociólogo Mario Unda, distinguido catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador.